Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver el modelo de pequeña señal de un amplificador multietapa acoplado de forma directa. Si recordamos el análisis en AC, sabemos que los capacitores se van a comportar como cortocircuitos y hay que sustituir las fuentes de corriente directa por las tierras. Sabiendo esto, podemos redibujar nuestro circuito donde tenemos que R1 va a estar conectado a tierra. Tenemos el R2, el voltaje de entrada, va a ir conectado a la base del transistor BJT1. Tenemos un resistor colector 1, tenemos un resistor de emisor 1, y en el colector del transistor 1 tenemos la salida de la primera etapa, que va a la base del transistor BJT2, que va a ser nuestra segunda etapa, donde el colector del transistor 2 va a ir a tierra. Tenemos un resistor emisor 2, y de ahí tenemos nuestra salida. Ya que hemos redibujado el circuito, podemos observar que este R1 y este R2 están en paralelo, por lo cual podemos reducir el circuito, donde R equivalente 1 va a ser la suma en paralelo de R1 y R2. Sabiendo esto, volvemos a dibujar nuestro circuito, donde vamos a tener que el voltaje 1 está conectado al resistor R equivalente 1, y este a su vez va a la base del primer transistor. Tenemos un resistor R1 y un resistor RC1. La salida de la primera etapa va a la base del transistor de la segunda etapa, donde también vamos a tener un resistor de emisor, y el colector va a estar conectado a tierra, y nuestro voltaje de salida. Ya teniendo reducido el circuito, nos queda reemplazar estos transistores BJT por su modelo de pequeña señal y conectar tanto el resistor R equivalente 1, RE1, RC1 y RE2, y el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Como consejo, les recomiendo dibujar primero el modelo de pequeña señal del primer transistor. Este modelo es el modelo híbrido RP. Donde vamos a tener las terminales del transistor, que va a ser la base, el emisor y el colector. Si recordamos, en la base estaba un resistor equivalente, que era RQ1,
y el voltaje de entrada. En el emisor había un resistor RE1 y en el colector un resistor RC1. Después podemos dibujar nuestro modelo de pequeña señal del segundo transistor. Donde también vamos a tener nuestra base, nuestro emisor y nuestro colector. Recordamos que el colector de la primera etapa iba conectado a la base de la segunda etapa. El colector de la segunda etapa iba a tierra y el emisor a un resistor RE2. Y de ahí teníamos la salida. Podemos identificar la etapa 1 y la etapa 2, donde el voltaje de salida de la primera etapa va a ser el voltaje de entrada de la segunda etapa. Para reducir el análisis en AC, podemos suponer que R01 tiene infinito y R02 tiene infinito, por lo cual ninguna corriente va a pasar por este resistor, ya que se va a comportar como un circuito abierto. Igualmente en el resistor R02. Sabiendo esto, podemos redibujar nuevamente nuestro circuito, donde vamos a tener el voltaje de entrada, resistor R equivalente 1, nuestro modelo de pequeña señal de nuestro VJT, nuestro resistor en emisor, nuestra fuente dependiente, nuestro resistor RC1, ya nuestra segunda etapa, RP2, el voltaje de RP2, nuestro resistor RE2, el voltaje de salida, tenemos GM2, VP2 y esta fuente va a tierra. Si se dan cuenta, se eliminaron el resistor RC1 y RC2, ya que se comportan como circuitos abiertos.
Teniendo ya nuestro modelo de pequeña señal de nuestro amplificador multietapa acoplado en forma directa, podemos realizar nuestro análisis en AC.